Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días y bienvenidos a Bonita Radio, bienvenidas. Soy Carmen Enita Acevedo y en esta semana empezamos a hablar con los candidatos y candidatas que habrán de estar en la papeleta el próximo 5 de noviembre. Vamos a ocupar espacio de nuestra programación para entrevistar a todos aquellos y aquellas que nos contesten de todas las líneas político-partidistas, pero sobre todo todos aquellos que quieran conversar sobre los procesos hacia decidir ser candidatos o no, si van a la reelección, sobre todo aquellos nuevos y nuevas para ver de qué manera se convencieron de que tenían que estar en una papeleta electoral como candidatos para estas próximas elecciones. Y esta mañana me acompaña Pedro Cardona Roy. A Pedro Cardona Roy todos los amigos de Bonita Radio lo conocen porque lo hemos entrevistado en sinnúmero de ocasiones en la etapa en que era más bien un activista del trabajo comunitario, social, desde el punto de vista específicamente desde los extremos de lo que atiende a nuestra planificación, si es que ha habido. Pedro Cardona Roy, una vez más, bienvenido a Bonita Radio. Carmen Enita, un placer estar contigo, un saludo a la audiencia. Siempre este es un gran espacio para tener una conversación, así que gracias por la invitación. Bueno, yo creo que lo primero, Pedro, que deberíamos empezar a manejar en esta conversación es precisamente cómo te convenciste de haber venido de una imagen pública haciendo mucha denuncia de lo que estaba pasando alrededor de nuestras costas. Y yo diría que 100 por 35, porque tú ibas desde la explicación a lo que está pasando en San Juan hasta la explicación de lo que está pasando en áreas como Rincón, la costa del oeste, que ha sido de mucha actividad en los pasados años. ¿Cómo te convences llegar a decir y decidir que vas a correr por un escaño político partidista, en este caso, Precinto 1 de San Juan, Victoria Ciudadana? Mira, yo creo que era una evolución natural. Durante los pasados años yo he estado trabajando en una serie de asuntos que, aunque hemos tenido logros y adelantos, esos asuntos dejaban al descubierto las fallas que tiene el sistema, las fallas estructurales del sistema, que en muchos casos surgen de legislación o de falta de legislación. Tenemos como asignatura pendiente una ley de costa, pero tenemos una ley de reforma de permisos del año 2009 que ha sido desastrosa, que ha tenido unos resultados igualmente malos para el sector de desarrollo como para la conservación de suelo, y que tiene una serie de trámites y que eliminó una serie de foros administrativos y que eliminó también la legitimación activa y toda una serie de cosas que crearon unos impactos muy adversos en toda la actividad del país. Eso es lo que sirve de base para yo decir, bueno, ¿dónde es que está la raíz del problema? Y en gran medida tiene dos fuentes. Uno es el ente administrativo gubernamental, o sea, el Ejecutivo, y dos es la legislatura. Aquí hay que revisar la legislación para estar seguro que atiende este tipo de asuntos. Lo otro que fuimos descubriendo son los vicios que tiene la legislación y cómo pasa por alto
sectores enteros de la población que necesitan representación. Y entre ellos están los niños, están los adultos mayores y las mujeres principalmente. Nuestra legislación ha estado predicada en un varón alfa de 30 años. Al único que le sirve la legislación que nosotros hemos seguido y los patrones de desarrollo que hemos adoptado y la política pública de uso del suelo es a un varón alfa de 30 años que está en la ascendente, que tiene un empleo, que se espera que vaya aumentando su capacidad de ingresar dinero a su cuenta, pero el resto de la población se ha quedado sin oportunidades, sin vivienda, sin oportunidades de desarrollo económico, sin cuido, sin el CDT, sin los Head Start, sin toda una serie de infraestructura, o la guagua, ¿verdad? Que es una infraestructura que existe para garantizar la productividad de una sociedad entera y los accesos a bienes y servicios de un colectivo. Así que esas son las cosas que me llevan, además que algunos empujones. Yo también tengo que decirte... algunos empujones, eso está bueno, algunos empujones de gente que te decía, oye, o sea, hay algo de eso. Sí, hubo un momento en el que ya empezó a haber mucha pregunta en distintos foros y eso hizo que yo tuviera que tomarme unas vacaciones y pensar si esta era la ruta que yo quería seguir o iba a ser otra cosa. Yo he tenido, antes de ser activista, pues yo he tenido una práctica que he sido un especialista en unas áreas y he estado trabajando casos como perito en los tribunales y en distintos foros. Así que, o sea, ha sido una evolución. Y eso es importante, Pedro, porque yo creo que uno de los planteamientos que se hacen a veces desde el prejuicio es dónde está la gente en determinada denuncia más allá de lo que cree y piensa. Si tienes contratos en mano porque contrataste con esta persona o esta entidad que no está necesariamente denunciando, pero en efecto tú te convences, y te pregunto si eso es el caso, tú te convences de que tú contratas con aquellas personas y aquellas entidades que tú entiendes que tienen una reclamación justa. Sí, esto ha sido una evolución, ¿verdad? Yo a partir del año 2000 decido más específicamente qué iba a trabajar y qué no iba a trabajar. Okay. Y yo he manejado mi práctica por 24 años de esa manera. Uh-huh. He tenido la capacidad de hacerlo, no todo el mundo lo puede hacer, claro, pero yo sí tuve esa capacidad y así es que he operado. En esos espacios, ¿verdad? Uno va desarrollando también conocimiento y no necesariamente cuando uno entra a alguno de estos contratos y alguna de estas relaciones uno sabe exactamente quién es el que está o la que está al otro lado de la mesa y cuál es su trasfondo. Pero yo creo que una de las cosas que la gente sabe y ha visto es por un lado que yo tengo una trayectoria profesional y que además yo he sido muy vocal en relación a aquellas cosas que no me parece que son correctas, bien sea Ley 60 y sus vicios o lo que respecta a los Airbnb o la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre en todo el litoral costero de Puerto Rico. Recientemente hubo una discusión con la que fuera candidata y fuera senadora por San Juan, Zoela Boy, precisamente sobre cómo ella ha evolucionado desde el punto de vista ideológico dentro del Partido Nuevo Progresista. Ella es una estadista que ha dicho claramente que no va a votar exclusivamente por los candidatos del Partido Nuevo Progresista y se sale en ese sentido de lo que tradicionalmente ha sido una política, sobre todo de ese partido. ¿Te parece que podemos hacer una analogía en términos de tu carrera, de tu exposición, con precisamente lo que está ocurriendo en este momento que vas a correr por un partido de nuevo cuño, de nueva creación, que se sale de lo que ideológicamente tú podías haber estado antes? Mira, yo siempre he sido un pensador independiente. Uh-huh. Y en el tema político yo he tenido mucho interés en la política, pero yo no he participado de política partidista. Solamente has trabajado. Yo trabajé con la administración de Rafael Hernández Colón, pero también trabajé con la de Pedro Rosselló González. Y trabajé también con la administración de Alejandro García Padilla.
Así que yo he participado del espacio como experto, no Ok. como la persona que pasa la latita y levanta dinero. Este es el primer momento en el que yo estoy entrando al ámbito político. Y yo creo que eso, sin tampoco menospreciar otros esfuerzos de otra gente, pero marcando claramente la diferencia. Yo soy un profesional experto en unas áreas y esto es lo que me ha traído a este espacio. Yo entro al movimiento Victoria Ciudadana en el momento que se anuncia la alianza. Y es el anuncio de la alianza el que me lleva a entonces tomar la determinación de correr. Porque yo entiendo que este momento para Puerto Rico es fundamental que nosotros estemos pensando en dónde podemos establecer vínculos entre partes para rescatar el país, rescatar el territorio, que es mi eslogan de Sí. campaña. Nosotros tenemos que buscar esas oportunidades, porque individuos, héroes singulares, no van a cambiar la estructura. Y aquí hace falta mucha disciplina y mucho acuerdo, muchas reuniones largas para poder llegar a los lugares a los que tenemos que llegar para adelantar el rescate de Puerto Rico, que empezando, tú sabes, el gobierno está muy comprometido, pero nosotros hemos perdido muchas capacidades en el sector privado y de eso no se habla. Entonces, Claro. el profesional puertorriqueño, que era un profesional que estaba muy cotizado a nivel mundial, ahora hay unos nichos en los que está cotizado y hay otros en los que está muy venido a menos. Y nosotros tenemos que trabajar con eso y tenemos que buscar cómo podemos aumentar la productividad del país entero. Porque hay que trabajar con el desarrollo de riqueza personal, familiar y comunitaria para garantizar que nosotros podemos estar en una posición de sentarnos sin estar a expensa del chequecito que viene de Washington cada 30 días, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas, no que hay que romper con eso, pero es que hay que construir lo otro. Cuando tú haces el análisis para correr, hay algo en todos los que nos exponemos públicamente, sabemos que tenemos la posibilidad de que los odiantes, de que las personas que piensan que nosotros hacemos un trabajo X o Y para adelantar, sabemos que van a venir para atrás. En la política es mucho más el ataque vicioso, ahora le llaman fake news, pero siempre ha existido. Esa mentira que te puede poner, sobre todo, a tratar de contestar y contestar mientras no puedes traer lo que tú quieres traer como propuestas, etc. Pesó mucho esa experiencia que hemos tenido en la vida política puertorriqueña a la hora de tomar esa decisión. Mira, algo pesó, ¿verdad? Yo creo que pues yo creo que la responsabilidad más grande que uno tiene es velar de no exponer a otros a esa decisión de convertirte en una figura pública y política, ¿verdad? Yo tengo una familia muy pequeña y no comprometo a nadie al estar en este espacio. Mi familia es como las familias puertorriqueñas, que tiene personas que son estadistas, Claro. tiene libre asociacionistas, tiene independentistas, tiene no creyentes. O sea, tenemos de todo. La ¿verdad? pluralidad del país. Es la pluralidad del país, pero importante, en mi núcleo inmediato, pues yo no tengo una exposición a otros, ¿verdad? Que yo creo que eso pesa mucho en un montón de personas. Preocupaciones de qué puede pasar, qué puede surgir. Yo creo que cuando se carece de argumentos para articular un reclamo sobre un asunto, sobre un posicionamiento que ya haya tomado,
van a recurrir a lo personal y eso ha pasado. Claro. Pero realmente yo creo que es algo que hay que hablar. Llamar a una persona de 60 años viejo, yo creo que eso tiene como Sí. una implicación en el que lo dice más que en el que se El que lo describe, recibe, ¿verdad? Yo tengo claro. 60 años y soy viejo. Exacto. Entonces, realmente estas cosas, pues hay que poderlas pensar. Yo estoy muy activo, yo creo que Bueno, la si ese gente es ha el visto la ataque, campaña. si ese es el ataque en un país envejecido, donde los baby boomers, hasta los históricos, están trabajando para echar el país hacia adelante, que están proponiendo. Claro. Me parece que están medio... Oye, y eso es importante también. Claro. Uno no puede agrupar por un grupo generacional una opinión a los boomers. Toda aquella gente que hablaba de los boomers Sí. o los que hablaban de los Gen X, toda esta cosa. Yo siempre he rechazado eso. Porque aquí de lo que se trata es, ¿usted es competente o no lo es? Claro. ¿Usted ha hecho su trabajo o no lo ha hecho? Tiene algo que aportar. Entonces, bueno, hablemos de eso, ¿no? Claro. Y en ese sentido, te lo pregunto porque yo creo que es lo que siempre, por ejemplo, ha alejado a muchas mujeres de la política partidista. Sí. El golpe, y esto es una buena transición hacia esa otra conversación, que el golpe contra las mujeres siempre es mucho mayor Sí. que contra los hombres. Sí. Pero tú también eres una persona que has hablado abiertamente de la comunidad LGBTIQ, no tienes ningún problema con entrar en la diversidad sexual y plantearla, y también es otra comunidad que atacan precisamente desde lo personal. Cuando tú has tenido el contacto con la gente, desde ese esfuerzo activista, que tú siempre has sido la misma persona, hasta este momento que estás con una insignia, vas a correr específicamente por un partido, etc. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese tipo de acercamiento? Mira, Carmen Enid, todo cambió. Okay. El día que yo anuncié, todo cambió. La forma en la que se dan las conversaciones es distinta. Yo he trabajado con muchísimos grupos comunitarios en toda la isla y en otros lugares. Y yo he visto, ¿verdad?, cómo la gente ahora está hablando con un candidato y cómo necesita atención a unos asuntos muy puntuales. Antes, cuando yo hacía foros comunitarios, bien fuera en Río Piedras, en el Caño Martín Peña, o en cualquier comunidad a la que yo asistía, yo era un experto que iba a dar una información sobre asuntos relacionados a la planificación o sobre violaciones a temas como ocupación de bienes de dominio público o cualquier otra cosa. Hoy día la gente habla de otra manera. El reconocimiento que yo tengo por toda la trayectoria es un reconocimiento muy alto. De hecho, es curioso porque la mayor parte de la gente conoce más a el urbanista que a Pedro Cardona Roy. Claro. Entonces, ahí no hay manera. Hemos tenido que trabajar con esto. Pero ha sido curioso, o sea, y te hablo en concreto de un par de cosas. Por ejemplo, llegar a un área acomodada para la mente de todos nosotros, como puede ser el Condado o Miramar, y tú entras a ese espacio y de momento viene alguien, una persona mayor, y te dice, mire, yo tengo pánico al desplazamiento. Y le digo, ¿y usted tiene su apartamento saldo? Sí, lo tengo saldo. Y le digo, ¿y usted tiene una pensión? Sí, tengo una pensión. Y le digo, ¿cuál es su preocupación? Y dice, bueno, con el cambio de la ley de condominios del año 2019, que ahora los que van a una asamblea constituyen quórum y pueden determinar subir el mantenimiento, decretar derramas, etcétera. Yo me he visto en una situación donde yo no puedo pagar las derramas, yo no puedo pagar el nuevo mantenimiento, y yo tengo mi apartamento saldo, pero yo no puedo pagar esas cosas. El desplazamiento no es exactamente que te digan te tienes que ir, son todas las condiciones que te ponen para que te tengas que ir. Correcto. Y entonces ya yo no puedo ir al supermercado porque todo lo que queda en mi derredor
está orientado a alquiler a corto plazo. Son comidas preparadas carísimas. Los restaurantes a los que yo iba o los chinchorritos a comer ahora son chinchorritos chic que te cobran $25 por una ensalada de pulpo o por una cosa así, y yo no lo puedo pagar. Y entonces estas personas te hablan desde otra perspectiva. Y obviamente también te comparten la vergüenza y preocupación que tienen por otro. Porque no es un tema que nosotros hemos sacado público para poder tener una discusión sana sobre él. Estamos dejando a los viejos enfrentarse a eso y se acaba viviendo en un municipio del extrarradio, pues, que viva allí. Y eso es un problema, y va a ser un problema muy grande de cara al futuro. Y hemos visto cosas desde otra perspectiva. Yo he visto muchas cosas desde una perspectiva muy distinta. Claro, porque ya la gente no te busca exclusivamente el urbanista, el que está haciendo un ejercicio diario, porque en eso tú eras consecuente, de denunciar, claro, porque el momento estaba ahí, la información estaba saliendo a partir precisamente de las comunidades. Ya no es solamente hablar de La Parguera, de Rincón, de todo lo que tiene que ver con los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre, sino que tienes una multiplicidad de temas porque eres el candidato, sí, en este caso. Ese acercamiento te trae igualmente los prejuicios que pueda tener la gente precisamente por ese ruido que hay interviniendo con el candidato que eres tú. Los prejuicios, digamos, pues eso mismo, que eres un candidato de 60 años que tú haces corriendo por el precinto 1 de San Juan. No, la realidad del caso es que nosotros hemos hecho una campaña muy distinta. Nosotros estamos yendo puerta por puerta en todo el precinto 1. Y nosotros vamos desde La Perla, Llorens Torres, Machuchal, Bolívar, todas las comunidades, Condado, Miramar, Viejo San Juan. O sea, hemos ido a todas las comunidades, nos quedan algunas. Claro. Pero nosotros estamos hablando con la gente y es curioso porque la gente dice que aunque han visto candidatos en años pasados, no han hablado con ningún candidato. ¿Por qué? Porque su forma de hacer política ha sido típicamente montado en una tumbacoco, en una especie de pavoneo político, y no hay conversación. Yo no llego a una casa para ponerle una música escandalosa al frente. Yo llamo a la persona y le pregunto si tiene tiempo para hablar un poco. Y hay gente que me dice que no. Y habrá gente que de esas que me dice que no es porque ideológicamente no coincide. Claro. Pero hay otros que están ocupados. Pero de todos modos saben que yo estoy ahí. Y la mayor parte de la gente con la que hemos tenido interacciones, que ya están cerca de 500 interacciones, ha sido gente que ha sido muy receptiva. Yo no vengo a decirle a la gente, tú tienes que cambiar tu ideología. No, nosotros necesitamos un gobierno que pueda manejar lo administrativo y que pueda manejar la legislación en función de defender el interés público, garantizar la habitabilidad, garantizar el progreso, el desarrollo económico, el bienestar y en última instancia la felicidad de la ciudadanía. Y de eso es de lo que se trata. Y ahí tenemos un lugar común para tener una conversación. En La Perla, una líder comunitaria me dijo, mira, voy a hablar contigo. Pero se identificó claramente, dijo, yo soy del Partido Nuevo Progresista y he sido estadista toda mi vida. Me dice, pero tú aspiras a una posición y yo como líder comunitario tengo que hablar contigo. Porque yo tengo que dejarte saber cuáles son nuestras preocupaciones en esta comunidad. Y si tú ganas, yo voy a recibirte aquí para continuar esta conversación. Y obviamente, pues yo le dije, cuando yo gane, estaré aquí. Pedro, es interesante que hables de La Perla, porque precisamente la gente pensaría que La Perla no tiene el problema que tienen todas las comunidades costeras.
Y las amenazas obviamente tienen una particularidad y tienen unas razones fundamentales. Pero yo siempre recuerdo cuando Sila María Calderón trató de desarrollar la Perla como una comunidad especial. Y obviamente el proyecto se quedó corto en términos de dinero. De hecho, el diseñador de la Perla, el proyecto de vivienda, es Bonín, que hoy es candidato a alcalde de Victoria Ciudadana. Correcto. En Ponce. En Ponce. O sea, y lo traigo porque me parece que es importante la pregunta contigo en relación a la diversidad de comunidades entre personas de clase social alta y comunidades marginadas como pueden ser La Perla, como pueden ser los múltiples residenciales públicos que hay en San Juan. A ti yo creo que tú cubres quizás 3 entre Lloren Torres. No, tengo un montón, o sea, yo tengo en Barrio Obrero. Bueno, tienes en Barrio Obrero también, exacto. Los de Puerta de Tierra. Cierto. Tenemos varios. Es que no había hecho la composición de que en efecto tú llegas a Barrio Obrero. Y acuérdate que ahora también yo tengo Israel y Bitumul, que son parte del Caño Martín Peña. Exactamente. Entonces, ahí hay una diversidad social importante. Sí. El desplazamiento de La Perla es un desplazamiento atípico al que podemos hablar de otras comunidades costeras. Necesariamente por la conformación social en que se dio en La Perla, todo lo que el prejuicio y la discriminación llevaron a establecer que era una comunidad criminal, pero ha habido desplazamiento incluso desde esos extremos. Sí. Allí todavía vive gente, aunque mucho menos. Dentro de ese proyecto, como tú lo miras, y esas diversidades, ¿tú crees que la gente está consciente de lo que ha pasado con La Perla, por ejemplo, con relación a Puerta de Tierra, que están ahí, en términos de ese desplazamiento? No, en términos generales no. Yo creo que nosotros hemos manejado la política desde una perspectiva muy llana, no profundizamos. O sea, yo tengo una comunidad de La Perla en la que tú ves a unos residentes que no tienen CDT, que no tienen un Boys and Girls, que no tienen un Head Start. Y entonces tú te das cuenta, caminando por las calles, que la mayor parte de la gente son mujeres y hay niños. Pero esos niños y esas mujeres no tienen dónde ir durante el día para garantizar que hay un ambiente de cuidado para los niños mientras las madres trabajan. O los padres y las madres, ¿verdad? Y eso yo creo que es una cosa que nosotros tenemos que entender, que la diversidad no es solamente ingresos y el estilo de vida, es también una diversidad en oportunidades para el progreso. Y nosotros hemos eliminado las posibilidades de progreso de ciertos sectores. Entonces, cosas también que nosotros vimos en La Perla. En la administración de el alcalde Santini, se repartió en varias comunidades, tanto Alto el Cabro como El Caño, y en La Perla se repartieron títulos. Pero esos títulos no son válidos. No son válidos. Era un papel que le daban a la gente que no se puede inscribir. Y la gente todavía te dice, no, yo tengo mi título. Ese título no vale nada. ¿Cómo vamos a atender ese asunto? Porque es importante que nosotros podamos ordenar ese aspecto. Desde la época de Felisa Rincón, La Perla no paga electricidad. Porque supuestamente doña Fela les dice que ellos no van a tener que pagar electricidad. Cuando se privatiza el servicio a través de Luma, esta gente las pasa de cuadritos cada vez que hay una interrupción o una falla en el sistema. Porque a Luma le importa un bledo. Luma va a hacer dinero y La Perla le cuesta. Así que no atienden a La Perla. Y allí vive gente. Entonces, la falta de orden y el sistema del Código de Orden Público, que se hizo genérico para todo el municipio y no atiende la realidad de La Perla, hace que también La Perla se esté convirtiendo cada vez más en un lugar que es inhabitable. Porque yo no puedo estar viviendo al lado de los únicos bares que abren
en horas extra en el área metropolitana, porque cuando dan las 2 de la mañana aquello se llena. Y existe un orden local que no tiene nada que ver con el orden que establece el código de Miguel Romero. Eso crea que esos papás que tienen niños pequeños se levantan trasnochados, los niños y los papás, porque tienen ruido, porque tienen toda una serie de comportamientos que son inusuales. Yo he criticado mucho el Código de Orden Público y yo creo que el código tendrá sus aciertos, pero tiene muchos desaciertos. Y uno de los fundamentales es que se hizo de forma genérica para todo el territorio. Y no todas las comunidades son iguales. No todas las comunidades son iguales. Y entonces, pues se supervisan unas, no se supervisan otras, y eso hace que entonces esas no supervisadas se convierten en imán para un comportamiento ya muy exuberante, por ponerlo de alguna manera, que es muy difícil de ajustar, ¿verdad? Fíjate que pasamos de la perla en términos de esa nueva identidad que tienes como candidato, para entrar en esa nueva estrategia que estás utilizando, que de alguna manera tú lo utilizabas ya cuando eras el urbanista, para hacer campaña. Tienes una presencia bien grande en redes sociales, interactúas con tu público, haces tus famosos live en vivo, etc. Pero también estás caminando hasta cierto punto la ciudad o el precinto, más allá de, porque la ciudad es más que el precinto 1, también llevando esa nueva manera de, además de tocarle la puerta a la gente, de visibilizar lo que es un candidato. Tienes la famosa huella, como estás diciéndole a la gente, de esta es la manera en que yo creo que se debe construir ciudad, empecemos a hablar de planificación. Eso es algo que yo creo que es único en Puerto Rico en los últimos 50 años. Me atrevo a decirlo, porque sí se hablaba de planificación, pero desde un punto de vista mucho más intelectual, quizás técnico, que no llegaba a la gente que está sufriendo los problemas de la no planificación. Sí. Eso te ha dado resultado, entendimiento de parte, has recibido retroalimentación que te diga, la gente está entendiendo lo que yo estoy queriendo decir. Sí. Yo he tenido un aprendizaje muy grande, y nosotros, ¿verdad? Todos los que conformamos la campaña, porque al igual que he dicho en todas las etapas de mi vida, yo no he hecho nada solo. Siempre he contado con un grupo de gente que me rodea, que son los que me dan la capacidad de poder atender tanto asuntos. Y aquí esta no ha sido la excepción. Posiblemente nosotros somos la campaña, al menos dentro de San Juan, que más voluntarios tiene, y que cuando movilizamos un montón de gente. Eso nos ayuda a hablar con muchísimas personas. Y ahí nosotros vamos viendo cuál es el entendimiento. Hablamos también con personas, o desde la óptica de unos voluntarios que van desde una chica que tiene 16 años, que es nuestra voluntaria más joven, aunque hemos tenido niños de 7 y de 10, hasta personas que tienen los 90 años. Esa forma también de entender los distintos aspectos desde las distintas perspectivas nos ha permitido lograr un intercambio muy rico con la gente. Yo no llegué al espacio de campaña con un plan para imponer. Yo llegué con un propósito de escuchar. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante estos primeros meses. Ahora estamos ya articulando las propuestas concretas basadas en esos intercambios con la gente. Y nosotros hemos visto también cosas muy concretas también. Tú estás en San Mateo y de momento tú estás en La Loma, estás por Bonanza, este sitio allí, este barcito, y de momento todo ese sector se queda sin agua, pero el condominio, ahí Las Carmelitas no tiene agua, y la comunidad no tiene agua.
pero de eso no se habla. Nosotros tenemos también cosas como una carencia de espacio público y de cubierta de árboles que es impresionante, que hace que sectores de la ciudad sean inhabitables. Porque si usted no tiene sombra, si usted no tiene parque, pues usted no puede vivir en ese lugar. Fíjate el caso de, por ejemplo, comunidades privilegiadas, como puede ser Miramar. Miramar tiene un parquecito ínfimo al lado de la iglesia de Perpetuo Socorro. Es pequeñito, era el lote de una casa que se rescató. Es una comunidad privilegiada. Ahora, vete a Machuchal, camina todas las calles de Machuchal, tú no vas a ver un solo parque. Tiene otro parque, que es el que está frente a la escuela, que Bueno, en la Fernández que es Rico, límite que es Gandul, límite, exacto, es límite con y Gandul. Miramar. Pero sí, Pero no puedes llevar a los niños allí. es básicamente dos. Entonces, tú sabes, como que yo creo que nosotros tenemos que mirar estas cosas. Hay unos estándares a nivel mundial que hay que establecer. Y nosotros hemos establecido una política de 10 por 10 por 10. ¿Y qué quiere decir? Que por cada habitante tienen que haber 10 árboles. Y cada habitante tiene que estar a una distancia no más de 10 minutos de un espacio público. Y el otro 10, que es un 10 por 10, es que tienen que haber 10 metros cuadrados de espacio público por cada habitante. De esta manera, nosotros volveremos a tener ciudades que tengan una capacidad de acoger al público. La densidad de condado A eso iba. es muy alta. Y supuestamente hay 14 desarrollos pendientes, por Correcto. lo menos en permiso. Correcto. Y eso quiere decir que se va a impactar de esa manera. Sí. Iba a condado precisamente porque es una de las pocas veces que nosotros hemos visto a los residentes de condado ir públicamente a denunciar algo. Sí. Y eso tiene que ver con el parque del del condado. De alguna manera también les toca el Escambrón, porque sé que se ha juntado gente desde el San Juan hasta el Escambrón, condado también. Eso llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, que llevo muchos años en esto, que esta gente salieran y tuvieran la capacidad. Yo conozco gente, incluso personas bona fides del Partido Nuevo Progresista, estadistas, que participaron de esas protestas. Sí. Y ahora mismo, cuando veo que supuestamente archivaron el permiso, es sin perjuicio. Quiere decir que eso puede volver a resucitarse, ya sea en ese espacio o en otro espacio. Que tú me corriges, pero yo entiendo que tú no puedes pedir permiso para Roosevelt 451 y hacerlo de Diego 444. Correcto. Que también me llama la atención. O sea, el permiso no es para la empresa, es para el espacio que va a ocupar la empresa de acuerdo al proyecto. Correcto. ¿Te llamó la atención ese quizás cambio que pueda estar dando socialmente en una comunidad que siempre ha sido bastante distante con relación a la participación pública y que llama la atención de los 14 proyectos que están en proceso? Sí, yo creo que ha habido un cambio en el país entero y yo entiendo que como hemos estado hablando de los bienes de dominio público y hemos estado hablando también de esas cosas que son bienes públicos, no de dominio público, pero bienes públicos, como puede ser un parque y tal, la gente ya ha metido en su chip un conocimiento sobre estos temas y eso ayuda. Porque entonces podemos tener unas conversaciones más profundas en relación a estos temas. En el caso de condado, una de las claves fue que yo creo que los reclamos no fueron reclamos políticos, fueron reclamos de asuntos que se podía determinar exactamente qué era lo que estaba pasando y cuáles eran las fallas que habían allí. Cuando tú dices político, te refieres a la política partidista. Política partidista. Claro, porque políticos... Sí, son políticos, pero no políticos partidistas. Claro, y aunque entiendo. hubo intentos de varios de capitalizar en esto desde un punto de vista político, partidista, realmente se logró hablar de los asuntos. Yo creo que nosotros estamos en una
encrucijada. Nosotros tenemos un gobierno municipal que ha dicho que ellos quisieran ayudar, pero que no pueden, que tienen unos planes que son planes del Estado, que ellos son menores de edad y que ellos no pueden entrar ahí, y ahí se equivocan. Porque el representante de distrito, Edith Charbonnier, y el alcalde de San Juan tienen la responsabilidad de velar por el interés público de sus constituyentes, y no lo han estado haciendo. Esos 14 proyectos son 14 proyectos que tienen variaciones. Y el reglamento de condado es un reglamento de forma que no admite variaciones a la forma. Y así está estipulado en el documento. Esas desviaciones comprometen la habitabilidad de los residentes permanentes. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que se van a ver entre la espada y la pared, porque van a tener que responder por los daños que le están causando a esa gente que le están pidiendo que confíen el voto en ellos. Así que yo creo que ahí nosotros vamos a tener serios problemas. Pero ¿qué pasa? Y yo creo que aquí el rol del representante también. Esos planes fueron adoptados como expresión de política pública con el aval de la comunidad y la ciudadanía. Y ahora a nivel administrativo, en cuartos oscuros y en privado, el alcalde ha negociado otras cosas y el representante se ha quedado mudo. Y eso es lo que no puede pasar, porque hay una responsabilidad sobre esto. Y no es detener el progreso, es velar por mantener el orden. Porque cuando alguien se beneficia por encima de lo que establece la normativa, hay otro que está penalizado, porque ese que no tuvo la conexión y el enchufe tuvo que operar en una posición de desventaja ante este que tenía el enchufe con el municipio y logró una autorización extraordinaria, que es lo mismo que yo he estado diciendo en relación a la ley 60. Uh-huh. No tengo problema con la ley 60. No tengo problema si una persona es estadounidense, canadiense, sirio o de donde sea. No tengo problema. Lo que sí yo tengo mucho problema, y no voy a admitir, es que el puertorriqueño compita en desventaja contra un extranjero. Es que el contrato sea malo. ¿Por qué? Claro. O sea, claro. ¿por qué? Es que eso no puede ser. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, ley 60, si la aplica a todos los boricuas, yo puedo entender que tú lo haces por unas industrias y tal. Y entonces lo estableces. Pero ¿qué pasa? Aquí le otorgaron los incentivos a gente que no hace nada, que no produce nada. Entonces tienen esos incentivos y habrán otros que están produciendo cosas y que generan valor en Puerto Rico. Pero el problema son los otros. Y el problema es que yo me siento en una mesa con unos desarrolladores y hay personas que estamos tributando al 31, 33 y al otro lado de la mesa hay personas que tributan al 4. Y dices, ¿pero y eso por qué? Uh-huh. ¿Por qué el local se encuentra en esta condición de desventaja competitiva contra alguien que no es de aquí? Claro. Pedro, yo quisiera que termináramos un poco yendo directamente al área de la política partidista, en términos de que en San Juan es donde quizás se configura la alianza entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, porque lograron entre ambos ponerse de acuerdo a quienes iban a apoyar. No hay candidatos en unas áreas y puede haber ahí en el precinto 4, en el precinto 5, en el precinto 1, PIP y Victoria Ciudadana, y están los dos senadores de distrito que son uno PIP y el otro Victoria Ciudadana. Ustedes caminan juntos, he visto que participan en actividades juntos. ¿Tú crees que la gente también ha recibido un mensaje de esta diversidad, este nuevo planteamiento? Yo creo que es un nuevo planteamiento, sobre todo en San Juan, de que entre ambos partidos se pongan de acuerdo con metas básicamente parecidas, traer el discurso de el buen gobierno, administración, cero corrupción, frente a la política partidista como se ha corrido hasta el momento.
Totalmente. Mira, y como te dije, el mejor ejemplo soy yo, así que yo lo puedo hablar porque yo entro a esto porque hay ese acuerdo, porque hay esa apertura. Yo creo que también la gente tiene que leer tanto el programa de gobierno de Juan Dalmau, Patria Nueva, que es un poquito difícil y largo, pero también la agenda urgente de Victoria Ciudadana, porque ahí la gente puede ver eso que no tiene precedentes en Puerto Rico, ¿verdad? Que es esa expresión amplia que permite que todos entren, todos entremos. Y yo creo que ahí lo que hemos estado viendo en la calle es gente que está muy, muy desencantada con las estructuras. Y esto, gente estadistas que han estado participando de los espacios de formación y desarrollo económico por muchísimos años, estas personas han decidido que no van a votar. No van a votar por los candidatos o por la candidata del Partido Nuevo Progresista y están convencidos de que Juan Dalmau es el candidato que representa mejor la visión de rescate de Puerto Rico que hace falta en este momento. Así que yo he visto eso, lo he visto en la calle. Hay confusión. Uh-huh. Y nosotros tenemos estos próximos meses, los próximos 100 días, nosotros tenemos que trabajar con llevar la información correcta para que la gente se sienta con la confianza de poder emitir el voto. Importante también que tenemos que recordar que en las pasadas elecciones de 2020, muchos han hablado de que fue la generación joven los que lograron el cambio en la legislatura. Y eso no es correcto. En las elecciones pasadas fue el voto del adulto mayor el que rompió con la hegemonía del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Y la merma que ha habido en esos partidos es producto de la migración de esas personas que eran en su mayoría boomers que se han movido a otros espacios. ¿Cómo capacitamos a estas personas para tener la confianza cuando lleguen a la caseta de emitir el voto? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el proyecto. Pedro, agradecida de tu disponibilidad, de que hayamos tenido esta conversación. Saben que aquí siempre lo que queremos es precisamente que usted tenga información. Y a mí me parece que en estos últimos, ya cuando esta entrevista se mueva, va a faltar menos de los 100 días que faltan hoy. Esto es lo que tenemos que hacer. Hablar a todos y a todas le vamos a enviar, y ya le hemos enviado, por ejemplo, a los de San Juan, a todos le hemos enviado la comunicación, se comunican. Aquí la conversación es qué usted ha hecho, si es que es reelecto, qué no ha hecho y lo más importante, qué es lo que quiere hacer y cuáles son los proyectos, sobre todo la visión de país que tiene cada candidato. Yo creo que en estas elecciones, no sé si estás de acuerdo, va a ser bien importante atender con sinceridad y honestidad, y las audiencias lo cuestionan y las audiencias lo piden, lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, pero sobre todo si tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y cómo? Y cómo lo va a hacer. Súper importante. Súper importante. Así que estos no son los cheques en blanco de la legislatura de vamos a legislar sin poner el dinero en la legislación. Y finalmente vemos que hay mucha legislación, pero no hay dinero para implementar los proyectos. Así que agradecida que estés aquí. Gracias a ti por abrir este espacio y por invitarme. Creo que este es un espacio súper importante y que todos derivamos un gran beneficio. Sobre todo podemos adquirir conocimiento gracias a lo que hace la prensa independiente de Bonita Radio. Así gracias. Gracias por eso. Ustedes estén pendientes, siempre bien atentos, porque a través de todos los martes vamos a tener entrevistas con diferentes candidatos, precisamente para que estemos más informados, porque usted tiene derecho a saber. Nos vemos en la próxima. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre.
Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.